Bienvenidos a la sesión número 16 del proyecto SMAT UGB. En esta ocasión vamos a trabajar la lección 1.5 denominada Dominio de la función composición. En el problema inicial nos presentan la gráfica de las funciones f y la función g. La función f definida como f de x igual a la raíz de x. Y la función g definida como g de x igual a x menos 1. El dominio de la función f es el intervalo de 0 a más infinito. Y el rango de la función f es el intervalo también de 0 a más infinito. Para el caso de la función g, el dominio es r y el rango también es r. Es decir, que es una función que va de r en r. Ok. La composición está definida, si recordamos, como f compuesta con g aplicado a x como f de g de x. Ok, es decir, que g de x se evalúa en f de x. A partir de esto nos piden que hagamos lo siguiente. En el caso A, determinar el intervalo de los valores que puede tomar g de x para que f de g de x esté definida. Si nosotros recordamos la composición de funciones, si acá tengo mi conjunto A, aquí tengo mi conjunto B y acá tengo mi conjunto C. La función g actúa de A en B y la función f actúa de B en C. Aquí tomo un valor x en el dominio y lo transformo en g de x. Y luego f transforma g de x en f de g de x. Ok, eso significa entonces que nosotros debemos analizar, en el caso A, aquellos valores que garantizan la condición de que g de x debe de pertenecer al dominio de f. En ese caso, los valores que puede tomar la función g, es decir, son valores que deben de estar en el dominio de f. ¿Y quién es el dominio de f? Pues es el intervalo de 0 a más infinito, los valores que estoy marcando en la gráfica. Por lo tanto, para el caso A, los valores que puede tomar g de x deben de estar en el intervalo de 0 a más infinito, para que f los pueda tomar. Es decir, que para garantizar que f compuesto con g de x esté definido, g de x debe de pertenecer al intervalo de 0 a más infinito. Es decir, que puede tomar esos valores. Bien, resolvamos la situación número 2. En la situación 2, ¿cuál es el intervalo de los valores que debe de tomar x para que g de x esté en el intervalo anterior? Ok. Para analizar esto, recordemos que el dominio de la composición de f con g está definida como todos los x que pertenecen al dominio de la función g, tal que g de x pertenezca al dominio de la función f. Ok, pero ¿quién es el dominio de la función f? Pues el dominio de la función f son todos los números que están en el intervalo de 0 a más infinito, es decir, son valores de x mayores o iguales a 0. Eso significa entonces que si g de x pertenece o toma valores en el intervalo de 0 a más infinito, significa entonces que g de x debe de ser mayor o igual a 0. Pero ¿quién es g de x? Pues g de x es x menos 1, ¿no? Y eso debe de ser mayor o igual a 0. Si x menos 1 es mayor o igual a 0, significa que x debe ser mayor o igual a 1. Por lo tanto, x debe tomar valores en el intervalo de 1 a más infinito, es decir, x mayores o iguales que 1, para que g de x, ¿verdad? Para que g de x pertenezca al intervalo de 0 más infinito. Es decir, que el dominio, en conclusión, si nosotros queremos encontrar el dominio de la composición, van a ser los valores que están en el intervalo de 1 a más infinito. Porque cuando g toma valores de 1 a más infinito, vamos a garantizar que g de x esté en el intervalo de 0 a más infinito, que es el dominio de la función f, ¿verdad?
Por lo tanto, en este caso, la respuesta del literal B sería el intervalo de 1 a más infinito. Ok, continuamos. El dominio de la composición f de f y g está dada por esta relación, ¿no? El dominio de f compuesto con g son los x que pertenezcan al dominio de g, tal que g de x pertenezca al dominio de f. Como lo recordamos, aquí tengo la función g que actúa de a en b y la función f que actúa de b en c. Es decir, que el dominio de la composición van a ser aquellos valores que están en el dominio de la función g, de tal manera de que cuando yo les aplique la función g, esos valores estén en el dominio de la función f, para luego llegar al conjunto C con la composición de f con g. Por lo tanto, el dominio de la composición f con g son los x que pertenecen al dominio de g, tal que su imagen pertenezca al dominio de f. Bueno, el dominio de la composición de las funciones f o g son los valores que pertenecen al dominio de g, ¿verdad? Tal que g de x pertenezcan al dominio de f. Bien. Bueno, en el ejemplo de esta lección nos presentan una función f de x que es la raíz de x menos 9 y una función g de x que es 3x. Bueno, para el caso de la función f, nosotros sabemos que los valores que debe de tomar x deben de garantizar que x menos 9 sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, x debe de ser mayor o igual que 9. Así que el dominio de f es el intervalo de 9 a más infinito. Ok. Para el caso de la función g no hay restricciones porque es una función lineal. Por lo tanto, el dominio de g es el conjunto de los números reales. Bien. Entonces, lo que tenemos en el diagrama es el conjunto dominio de g, que es todo r, ¿verdad? Y el dominio de f, que es el intervalo de 9 más infinito. Aquí actúa la función g y aquí actúa la función f. Bueno. Entonces, si aquí tomo un valor, acá está transformado en g de x. Y luego acá f lo transforma en f de g de x. Entonces, ¿quiénes son el dominio de la composición? Primero encontremos la composición. ¿Quién es la composición? Bueno, la composición de f con g aplicado a x se define como f de g de x. ¿Pero quién es g de x? Pues g de x es 3x. Ahora tengo f de 3x. ¿Y qué le hace f a un valor que tome en su dominio? Le resta 9 y le toma la raíz cuadrada. Así que esto va a ser igual raíz cuadrada de 3x menos 9. Esa sería la composición de f con g. Pero ¿quién es el dominio de esa composición? ¿Qué es lo que necesitamos encontrar? Dominio de f compuesto con g. Pues veamos lo siguiente. Nosotros sabemos de que para que un x esté en el dominio de la composición, es decir, este x que tengo acá, su imagen debe pertenecer al dominio de f. Pero ¿quién es el dominio de f? Pues el dominio de f son los valores que están de 9 a más infinito. Por lo tanto, yo debo resolver la relación que la imagen de g, es decir, si yo tomo un x, este lo transformo en g de x, ¿verdad? Cuando ese x esté en a, lo llevo a b transformado en g de x. Pero g de x debe de pertenecer al dominio de f. Y si g de x pertenece al dominio de f, significa que g de x debe ser mayor o igual que 9, porque el dominio de f es el intervalo de 9 más infinito. ¿Pero quién es g de x? Pues es 3x. Divido por 3 y me queda que x es mayor o igual que 3. Por lo tanto, aquí estoy trabajando con el intervalo de 3 a más infinito. Así que el dominio de la composición va a ser el intervalo de 3 a más infinito, porque estos valores garantizan que g de x pertenezca al dominio de f, es decir, que g de x sea mayor o igual a 9. De esa forma resolvemos el dominio de la composición.